Mucho gusto. Mucho gusto, licenciada. Muchas gracias por apartar un poco su tiempo para esta entrevista. No tengan pena, con gusto. Nuestra entrevista es por parte de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Somos de la carrera de Derecho, somos de primer Ya. semestre. Con gusto, sería un gran placer para nosotros que respondiera a una de nuestras preguntas. Ajá. Es con respecto a los decretos 68-86 y 4-89 sobre las áreas protegidas en Petén. Ujú. Considera que el personal de las instituciones como el CONAP, INAP y la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales está capacitada para que su equipo de trabajo se haya quedado muy obsoleto en estos últimos años. Perdón, no escuché la última parte, ¿será que me la puede repetir? Que considera usted que el personal de las instituciones como el CONAP, el INAP, la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales está capacitada para que su equipo que trabaja actualmente haya quedado muy obsoleto ante sus trabajos, ante sus labores. A ver, hay unas, digamos, como situaciones que plantear. Por ejemplo, el decreto 4-85, que es la ley de protección de... Ay, se me está yendo el nombre. Pero es esta que declara que crea el delito de usurpación de áreas protegidas, creo yo. Entonces, a ver, en ese sentido, creo que hay digamos, previo a responder a eso, creo que es importante mencionar que esta ley, a mi consideración, se crea que para protección, más que para protección del medio ambiente, es para protección de intereses económicos de ciertas clases sociales en Guatemala. Entonces, por ejemplo, tenemos que dentro de este ámbito, digamos, de que se da de supuesta protección de áreas protegidas, eh, es muy importante que se establezca, digamos, este tipo de situaciones, porque al final de todo, o con este tipo de normativas, se me está yendo ahorita el nombre de la empresa, pero por ejemplo está la empresa, ¿cómo se llama la empresa de petróleos en Petén? La de Cereza, Perenco. Entonces, por ejemplo, está Perenco en Petén. Se crea la norma, se crea la figura de usurpación, usurpación de áreas protegidas, pero al mismo tiempo esa ley declara las áreas protegidas, que casualmente son todas estas áreas en donde hay explotación minera o hay riqueza de recursos. Por ejemplo, entonces vuelvo al ejemplo de Petén porque se me está yendo el nombre, y tenemos a Perenco. Perenco está situado en un área protegida, pero aquí van los dos puntos. O sea, que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que en materia de protección a derechos ambientales debemos de recordar que hay una obligación constitucional de protección al medio ambiente que dice que todas las personas estamos obligadas a proteger el medio ambiente. Segunda situación es que dentro de la legislación internacional, el convenio de Río, indica en el artículo 15, si no mal estoy, el principio precautorio, que es un principio que todos los estados deben de atender como medida de precaución o de prevenir el daño al medio ambiente. Entonces, se supone que en ese orden de ideas, toda la legislación debería de ir enfocado primero a la obligación, recordemos que la Constitución es como la mamá de todas las leyes, a esa obligación constitucional de protección del medio ambiente y aparte adherido al principio precautorio del Convenio de Río. Ahora bien, entonces, si nos damos cuenta en un análisis muy rápido, el Estado de Guatemala lo que está haciendo, por ejemplo, con el decreto 480 y pico, es
precisamente violentar ese principio. ¿Por qué? Porque no está protegiendo el medio ambiente y al contrario está protegiendo intereses económicos muy particulares y entonces supuestamente declara áreas protegidas, pero dentro de estas áreas protegidas están intereses económicos como Perenco, en Petén, como las hidroeléctricas en Alta Verapaz, como otros casos podría indicar el tema de, estoy pensando ahorita, ¿qué más tenemos como ejemplo? ¿Qué les digo? El tema de por ejemplo, la Laguna La Chula. Entonces, se supone que entonces esta legislación establece las áreas protegidas, crea delitos y como consecuencia faculta, porque crea normas y reglamentos a favor de estas entidades que ustedes nos han indicado, pero que entonces si hacemos esta equivalencia entre protección a derechos y protección del medio ambiente e ingresos económicos particulares, nos damos cuenta de que supuestamente hay una protección, pero más allá de protección al medio ambiente, hay protección a los bienes económicos. Entonces declaran, por la pregunta que ustedes me hacían muy particularmente de Petén, declaran área protegida Petén, pero también declaran área protegida. Yo no sé si ustedes han visto en la ley esta de áreas protegidas, que está el área centro, el área de poblamiento, el área de no sé qué, que establecen alrededor de un área protegida. Cuando nos vamos a los mapas y establecemos Perenco está situada pero ni siquiera en el área de amortiguamiento del área protegida, está muy centrada y muy pegada al área centro. Entonces, CONAP, INAP, incluso todas las instituciones del Estado, a esas empresas absolutamente no les dice nada en relación a las agravantes o a las agresiones que le están teniendo al medio ambiente. Muy por el contrario, vemos un CONAP muy activo, muy proactivo, cuando se trata de, por ejemplo, y tengo que tratar este tema, de comunidades indígenas. Un claro ejemplo de esto es Laguna Larga. Y ustedes pueden googlear ahí en relación a la comunidad Laguna Larga y Sierra de Lacandón, cómo estamos, digamos, enfrentando a raíz de esas acciones proactivas de CONAP denuncias por usurpación a áreas protegidas. Entonces, considero que las instituciones están parcializadas, las instituciones han creado normativas para proteger intereses económicos y muy por el contrario están omitiendo el deber y la obligación de protección al medio ambiente y están violentando la declaración de Río en cuanto a su principio 15-14, si no me recuerdo. Deja mucho que desear, porque entonces también esto nos trae a colación que el área de Petén fue habitada a través de, a raíz, mejor dicho, de la ley de fomento de habitacionalidad del Petén, la ley del FIDE. Cuando se da esta normativa, que es la ley del FIDE, y pues, si se pierde me avisan, pero la ley del FIDE que fue creada en el año 1965, 75, tengo que verificar ese dato, pero si no ustedes también lo googlean, está ahí la ley del FIDE. Entonces esa ley manda a que se habite Petén, básicamente. Es antes del 85 e incluso antes del 85 y antes de la creación de esta ley, o del 95, perdón,
que es la creación de la ley de áreas protegidas, hay comunidades indígenas habitando ya los territorios de Petén, incluso antes de la ley del FIDE. Ahí debemos de entrar a analizar otro principio, que es el principio de retroactividad de la ley. La ley dice que nunca va a ser aplicable una ley en perjuicio de las personas y muchísimo menos cuando la ley sea perjudicial para las personas. Y en este caso entonces tenemos a grupos, a comunidades de personas como la comunidad de Laguna Larga, como la Sierra de Lacandón, como la Cruz, como las tantas comunidades que viven en Petén, pero que a raíz de la creación de la ley de áreas protegidas se establece, se determina y entonces entra en acción este tipo de legislaciones, teniendo un CONAP que denuncia a las comunidades y que las comunidades son desalojadas, como Laguna Larga, ustedes pueden ver muy precisamente ese caso, como consecuencia de las acciones del CONAP. Entonces, vamos viendo cómo el Estado omite sus mismas normativas, inaplica los mismos principios que no debería de aplicar, y que como consecuencia de ello tenemos desalojos, desocupaciones, tenemos desplazamientos forzados, violación a derechos humanos y también violación a derechos ambientales. Quitan a las personas, quitan a las comunidades a raíz de las denuncias de CONAP y entonces permiten el libre asentamiento de las empresas extractivas como esta del petróleo. Esta petrolera, que es parte de los bienes de las empresas, de la familia de los Ceres. Entonces, ¿qué respondiendo a su pregunta? ¿Cómo veo yo las acciones del CONAP? ¿Cómo veo yo el personal? Está actuando con total ilegalidad en el área de Petén, están violentando derechos humanos, están inobservando el marco internacional en relación y en materia de derechos humanos, y como consecuencia de ello se está dando una vulneración increíblemente fuerte hacia el medio ambiente, violentando esas obligaciones constitucionales y derivadas de normas internacionales. No sé si con eso les queda más o menos claro, si respondí a la pregunta o si no la respondí, ustedes me van diciendo, o si tienen alguna duda también me lo dicen con toda la confianza y yo voy a responderles. Entonces, gracias, licenciada. Me parece que respondió muy clara la pregunta y también al mismo tiempo nos respondió la otra pregunta que teníamos. Entonces, vamos a unir esa pregunta y realizaremos la siguiente. ¿Qué acciones cree que podrían tomar las autoridades para mejorar la efectividad en el cumplimiento de las leyes y decretos para la protección de áreas naturales y bosques en Petén? Definitivamente debe entrarse debemos de entender que en el área de Petén, por esta misma situación de la ley del FIDE, existe una colectividad y una multiculturalidad. En ese sentido, esta multiculturalidad se debe entender por multiculturalidad que está habitada por todas las naciones mayas que existen en Guatemala, también no mayas, mestizas, pero que, digamos, ese es un primer punto desde lo que actual podría decir yo. Pero hay otra situación. Dentro de esa multiculturalidad hay campesinos, hay agricultores, hay comunidades ancestrales que han estado habitando. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dentro de los múltiples análisis que se ha hecho respecto a la habitabilidad de los pueblos indígenas y de los pueblos en el Petén,
se ha determinado que los mismos pueblos han colaborado y han coadyuvado a ese fortalecimiento y a esa sostenibilidad que tiene el medio ambiente en Petén, y que o sea, los mismos pueblos han sido guardianes de esas mismas, de todos esos recursos naturales. Pero en contraposición con el Estado vemos a un INAP, vemos a un CONAP que cuando los empresarios tramitan licencias o permisos, les permiten la tala de árboles, muchas veces inmoderada, muchas veces ilegal, porque el CONAP está cuando le conviene y cuando no está. Y cuando no está es porque también le conviene. Entonces le atribuyen a los pueblos indígenas la desaparición de ese medio ambiente natural. ¿Qué es lo que considero yo que deberían de hacer en el CONAP? Obviamente entrar en diálogos con los pueblos que habitan el Petén, fortalecer ese sistema de diálogo en cuanto no sé si a invertir o a darle mejores condiciones a las comunidades para que estos puedan hacer de una forma más sostenible ese medio ambiente o esos recursos naturales, porque está comprobado también que esa sostenibilidad, como les decía, ha estado más que todo en protección y ha estado más que todo autosostenible, podríamos decir, por los mismos pueblos. Entonces se necesitan obviamente más recursos, se necesita que haya medios y mecanismos posibles y viables para seguir dándole esa sostenibilidad. Entonces el diálogo debe ir enmarcado en ese punto, porque en la medida en la que están sacando a las comunidades, las empresas están teniendo muchísimo más captación y más apoderamiento, lo que está teniendo como consecuencia la desaparición, y eso lo hemos visto de unos años para acá, de los recursos naturales del Petén. Otra parte, creo que no solamente es obligación del CONAP, sino entran las instituciones del Estado, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también el Ministerio de Energía y Minas, puesto que hasta el día de hoy sabemos, y bueno, tal vez se lo voy a hacer llegar a Oscar, pero tengo un estudio del Observatorio de Derechos Humanos, en donde se establecen las múltiples solicitudes de licencia de explotación minera. Eso quiere decir que cuando hay solicitud de explotación o de exploración, va a haber algún tipo de sometimiento del medio ambiente a hacer este tipo de estudios. ¿Eso qué quiere decir? Que van a talar árboles, que van a limpiar ríos, que van a implementar mecanismos que no son compatibles con el medio ambiente. Y entonces, vuelvo a repetir, también yo sugeriría que leyeran este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a empresas y derechos humanos, justamente, o los múltiples estudios que existen alrededor de esto, para que puedan establecer que efectivamente cuando están estos dos parámetros siempre debe prevalecer los derechos humanos, y en este caso los derechos ambientales, y que la industria o los derechos ambientales no deben estar sometidos a los derechos industriales o a la industria como explotación. Entonces debe de haber esta coordinación, no solo del CONAP, sino también del Ministerio de Recursos de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas, no solamente por esta cuestión, sino también porque existe una evidente omisión en cuanto a las obligaciones que deberían de tener estos entes estatales al momento de solicitar la documentación de esas empresas que pretenden hacer algún tipo de exploración o explotación de recursos en estas áreas que son supuestamente protegidas. En teoría,
Personalmente y dentro del ejercicio que he tenido como abogada de derechos humanos y de derechos ambientales, además de defensora de derechos humanos, es que hemos visto una serie de inconsistencias e ilegalidades en las licencias de explotación o de exploración. Solo les voy a poner un ejemplo. Creo que ustedes han escuchado la Laguna Lachú, sobre la Laguna Lachú, está en Alta Verapaz. Es un área protegida. En el área de amortiguamiento se encontraba una solicitud de explotación y era básicamente por una hidroeléctrica que se llama Rocapontilar, también se la pueden emplear, pero entonces y que en la actualidad, por ejemplo, hay más de 900 órdenes de captura en contra de las comunidades que habitan el área de amortiguamiento, entonces se dan estas órdenes de captura con la finalidad de sacar a las comunidades. ¿Y por qué pretendían sacar a las comunidades? Porque Rocapontilar, que era el proyecto hidroeléctrico que estaba ingresando sus solicitudes al Ministerio de Energía y Minas, pretendía tener como áreas de trabajo, podríamos decir, las comunidades indígenas. Cuando se da este fenómeno, nosotros entramos a analizar qué es lo que está pasando, porque obviamente hay una violación a derechos humanos, derecho a la vida, al trabajo, a la vida, a todos, porque cuando quitan o cuando pretenden quitar a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, precisamente se está dando esto, ¿no? Entramos a analizar qué es lo que está pasando, nos topamos con estas solicitudes de Rocapontilar y pero entonces vamos a analizar toda la documentación y nos damos cuenta que el proyecto está muy cercano al área céntrica valga la redundancia, de Laguna Lachú. Presentan un estudio de impacto ambiental que está totalmente desactualizado. Dentro de los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, se solicitan algunos estudios muy específicos como de corriente, como de agua, como de qué ríos están alrededor y todo. Y los estudios que presentan, por ejemplo, la muestra de agua que se toma es sobre el río Chicxoy. El río Chicxoy está a kilómetros de distancia de lo que es Rocapontilar. Entonces, esta serie de inconsistencias se dan, y para acceder a una licencia de esta hay que hacer un estudio de aguas. En época de verano hay que hacer un estudio de aguas, en época de invierno hay que hacer un estudio de aguas, en época de sequía, porque entonces se debe analizar todo eso. Estos estudios se hacen sobre el río Negro, sobre el río Chicxoy, se hacen sobre el río... ahí se me está yendo el nombre, pero es totalmente otro río diferente y que queda por el área de Nevaj, y se hace el estudio sobre el río San Román. 3 ríos totalmente distintos, totalmente alejados del área donde iba a funcionar el proyecto hidroeléctrico, pero entonces se interpone una acción constitucional de amparo por la violación y por la omisión del Estado en cuanto a verificar esto. Se gana el amparo y se detiene el proyecto hidroeléctrico. Entonces, tomo este ejemplo para desconocer esta relación a la que les hacía mención. No solo hay una obligación del CONAP, debe de haber, y es una obligación estatal. Recordemos que el derecho administrativo, no sé en qué semestre están, pero hay un principio de derecho administrativo que dice que la administración pública es una sola. Y entonces no puede delegarse o omitir, digamos, el Estado, decir, no es mi responsabilidad porque es del Ministerio de Energía y Minas, o no es mi responsabilidad porque es el CONAP, sino porque son un solo ente. Y todos son responsables de los actos individuales o colectivos que realizan todos. Entonces, por eso digo, es una obligación estatal, no solo del CONAP. El prever, el verificar y el establecer las normativas que deban de estar
dirigidas a la protección de, en este caso, de la vida de PT, ¿verdad? Y todo acto contrario a eso constituye una omisión, la que debe ser castigada, sancionada y o perseguida por los actos que se realizan. Muchas gracias, licenciada. Ahora le queríamos preguntar que por qué cree que el 99% de los incendios forestales son iniciados por los seres humanos. A ver, si lo hablamos desde un punto, digamos, no sé si es una pregunta general en relación a los incendios a nivel nacional, digamos, o es solo en relación a Petén, o tengo la amplitud de poder hablar de todo un poco. Solo con relación a Petén. A Petén. A ver. Digamos, lo voy a hablar desde dos puntos de vista. Si nos vamos al punto de vista responsabilidad humana, creo que hay muchas razones. La primera es que hay un descuido por parte de nosotros mismos en relación a esa protección del medio ambiente. No hay mecanismos idóneos de protección al bosque. Hay insuficiente interés por parte del Estado a proteger al medio ambiente. Número 4, a raíz de esas tres anteriores, prácticamente, si somos ciudadanos inconscientes, lo hacemos y ya. Un fósforo, vamos a hacer no sé qué, la misma falta de interés de reforestar o las mismas condiciones climáticas, pues tienen como consecuencia este tipo de situaciones, los famosos incendios. Si nos damos cuenta, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es como el ejemplo más claro, tiene guardabosques. Y pues hay una cantidad de fondos asignados estatales a la protección del medio ambiente. ¿Por qué protegen tanto en Estados Unidos el medio ambiente? Porque simple y sencillamente ya no tienen árboles, ya no tienen agua, ya no tienen absolutamente nada. Y tanto en Estados Unidos como en México, por ejemplo, cuando uno va hacia allá, uno ve las capas en la tarde negras de smog. Y en la mañana, o sea, uno ve cómo va cambiando el día, en el transcurso del día, valga la redundancia, y por eso es hasta ese extremo de determinar que ciertos días circulan placas con tal número y ciertos días circularán vehículos con placas de tal función. Entonces, les digo, ahí ya está un tipo de protección especial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no tienen más de esto. En Guatemala lo tenemos y hay una total omisión por parte nuestra como seres humanos en cuanto a la protección del medio ambiente. Hay una omisión por parte del Estado en no invertir en medio ambiente y lo vemos muy claramente, por ejemplo, con el tema de regalías en cuanto a la extracción de minerales, tanto ya sea en Petén o en cualquier parte del país. Solo vean la ley de minería, se van a dar cuenta cuánto es de regalías para el Estado, y vean el presupuesto y veamos cuánto está asignado, por ejemplo, a esas instituciones que deberían de velar por el tema del medio ambiente. Ahora bien, si nos vamos a otro punto, que es, digamos, donde tratamos de enfocarlo y de unificarlo con el tema personal, es el tema de que, a ver, hay desde la visión de los pueblos indígenas, hay una relación más allá de árboles o de medio ambiente hacia nosotros. Hay una conexión espiritual que hace ver al medio ambiente no como un árbol, no como el agua, no como el río, sino ver en ellos sujetos de derecho. Es lo que hemos estado, digamos, luchando
durante una serie de años para el reconocimiento del medio ambiente o de los recursos naturales como parte de los seres que tienen derechos y obligaciones. Cuando uno habla y cuando uno va a esos territorios y con las personas que son mayores a uno, hay una conexión muy especial. Quizás ustedes pueden ver la sesión, si no mal recuerdo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó en Colombia en el año 2018-2019. Y si no, también se la voy a buscar y se la mando a Oscar. Pero en esa intervención de Guatemala en relación al derecho del agua, hay una persona mayor, como nosotros le decimos Tata Aquino, que habla en relación a los derechos y habla de cómo el agua siente, de cómo el agua vive y cómo el agua tiene derechos y cómo nosotros como sujetos también con capacidades y como nosotros tenemos tantos derechos y obligaciones, pues también en el mismo sentido los recursos naturales nos lo piden. En este caso muy particular, el Tata Aquino habla en relación al agua, que podríamos hablarlo en el mismo sentido en el tema de árboles, en el tema de ríos, en el tema de la tierra propia, y que entonces cuando vemos esta relación, digamos, de puntos, para nosotros, desde los pueblos indígenas, el tema de, usted quizás han escuchado que los incendios empiezan de la nada, o por mucho sol o mucho algo. Es una forma en la que la tierra, en la que los árboles están pidiendo un auxilio, están pidiendo algo, o sea, ¿y cómo podemos evitar los incendios? ¿Cómo podemos evitar eso? O sea, son múltiples obligaciones que finalmente derivan de nuestros niños actuales. A mí me parecía muy interesante. Voy a hacer en relación a este caso. No tengo la foto en este momento, si no se las muestro. Pero, por ejemplo, visité el Valle del Polochic hace como 2 o 3 meses. Entonces, uno ve los cientos de kilómetros y miles de kilómetros de siembra de palmas alternas. Entonces, cuando iba yo con las autoridades y con las personas ancianas que me acompañaban, me dicen, miren, por acá pasaba un río. Y tengo la foto, como la tengo. Pues por aquí pasaba un río, pero se secó. Y entonces el río murió. Yo nunca había escuchado el término el río murió. Y esto de que ya luego comprendí que ese murió es que se había secado. ¿Por qué se secó? Pues obviamente hay toda una lógica dentro de la geografía, geología, que hace científicamente explicarnos cómo se da ese fenómeno. Pero dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas me decían, no, que esto prácticamente es una expresión, ¿no?, de los mismos ríos, de los mismos lagos, al estar siendo utilizados para cosas que no son como atinadas a lo que estamos viviendo como pueblos. Hay tantas cosas que están pasando en el Valle del Polochic que entonces ya no hay razón de vivir, ya no hay razón de ver, y el río se murió. Y los árboles fulanos de tal, que son los que, por ejemplo, producen papel, dicen ya no están creciendo. Es una resistencia del mismo medio ambiente a ya no ser parte de esa explotación que se está dando, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, digamos, puedo decirlo, que hay toda una lógica y toda una visión desde los pueblos indígenas que se complementa con las acciones que nosotros mismos hemos omitido como personas y también vuelvo a repetir, una omisión por parte del Estado al no prestar toda la suficiente atención en cuanto a las necesidades que se requiere como medio ambiente. Muchas gracias, licenciada. Queremos saber por qué usted cree que la tasa de deforestación, tala ilegal y las invasiones están en niveles tan altos y en que afecta a los hábitats.
Voy a empezar de atrás para adelante. Y solo quizás para que me indique invasión en qué sentido, para poder, digamos, responder a las otras. Es que Invasión. hemos encontrado información de invasiones por parte de comunidades mexicanas para hacer un uso ilegal de árboles, en donde hay donde recolectan cierto tipo de vegetación para llevársela a otros lugares y venderla. Eso se llama, nos referimos a esa invasión. Invasión de personas en relación a los bienes, o sea, a los árboles y que los explotan en otros lugares. Así, sí, estoy bien. Entonces, en ese, bueno, sí, a ver, tenemos, creo que todos sabemos y conocemos que lamentablemente nuestro país está sumido en un alto índice de corrupción e impunidad. Esa corrupción y esa impunidad ha generado la constitución de hechos como este, por ejemplo. Si es en el sentido en el que me lo plantean en invasión de esta naturaleza, primero no tenemos controles migratorios efectivos que permitan esa protección. En segundo lugar, refiriéndonos a Petén, Petén está sumido en el total abandono. Hay una invisibilización de ese departamento ante los ojos del Estado. Vuelvo a repetir, claro ejemplo de esto es Laguna Larga. Laguna Larga la sacan por donde está la Laguna del Tigre, llamando, por eso preguntaba invasión en qué términos. Entonces los llaman invasores, los desalojan y esta comunidad, no teniendo a dónde ir a vivir, están viviendo actualmente en la línea fronteriza entre México y Guatemala. Con eso les digo todo. No tenemos controles migratorios. Petén está totalmente abandonada y como consecuencia de ese abandono entran y salen todos. Nosotros y ellos van y vienen. De cualquiera de las partes de Petén es fácil ir y venir sin ningún otro tipo de situaciones que estén relacionadas a ningún tipo de control. Y en todo caso, incluso habiendo control derivado de esa situación de total abandono y olvido, eso genera corrupción. Yo no sé bajo qué términos se hagan, digamos, estas ventas ilegales, estos cortes ilegales, pero si no hay ninguna denuncia hasta el día de hoy es porque nadie se ha dado cuenta. O el CONAP por lo menos no ha puesto las denuncias correspondientes y por eso mismo indico que que yo sepa, no hay ningún tipo de denuncia de esta naturaleza. Entonces, por lo mismo, pues la corrupción genera impunidad. Y esa impunidad la vemos reflejada, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Ahora bien, en ese sentido, y si es de parte de que le estén echando, por ejemplo, de que estén acusando a las personas de aceptar la ilegal de árboles o inmoderada en relación a esos bienes, esos recursos, insisto, ¿verdad? Creo que el Estado debe sentarse a hablar con las comunidades y con las personas que están viviendo en esas áreas y llegar a acuerdos y llegar a platicar y llegar a definir cuáles van a ser las acciones. Obviamente, como les vuelvo a repetir, está comprobado científicamente que las comunidades y las personas que están habitando este territorio son quienes han hecho sostenible la protección y el mantenimiento del medio ambiente o de los recursos naturales, por lo menos ahí. Debe de fomentarse
protección que se da de parte de las personas o de las comunidades hacia los recursos naturales y entonces creo que sería eso. No sé si están conforme con la respuesta o si tienen alguna duda. Muchas gracias, licenciada. Quisiéramos realizarle una última pregunta. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la inefectividad del INAH, el CONAF, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en el cumplimiento de la ley con el Estado? Creo que, como les repito, en esta ocasión hay un evidente incumplimiento a esas normativas. Las normativas no están apegadas a las necesidades de los pueblos, hay violación. Y cuando, tenemos como una doble función de CONAP, INAP y todos los entes y todo el Estado en relación a esto. El Estado el Estado de Guatemala se ha caracterizado por algo. Crea una ley y luego crea otra y es contrario a lo que él mismo ha estado normando. Dice sí en un momento y luego dice no, que es lo que ha estado pasando últimamente con las normas. Entonces, el Petén particularmente se aplica la ley cuando conviene y se inaplica cuando no les conviene. Se las aplican a las personas que están viviendo en los territorios del Petén, pero no se les aplican a las empresas extractivas. Entonces, considero que hay repito esto, la corrupción genera impunidad. Está más que comprobado que estas instituciones del Estado han sido corrompidas en todos sus niveles y que entonces como consecuencia de esa corrupción pues se ha generado impunidad. No creo que los mecanismos hay una evidente vulneración a derechos humanos, hay una evidente inobservancia a los principios y garantías que están enmarcados en los convenios y tratados internacionales y no hay acciones concretas por parte del Estado o por parte de estas instituciones para la protección del medio ambiente. No hay un objetivo claro, no tienen los mecanismos idóneos, no hay suficiente personal. Petén es uno de los territorios más grandes del país y apenas cuentan con una oficina y con algunos cuantos, con algún tanto porcentaje de personal, y eso es insuficiente para tratar los problemas tanto de tierra, tanto de protección al medio ambiente que se tienen en ese lugar. Existen más de, ¿qué les digo? Más de, es un solo departamento, pero por ejemplo yo he ido al Naranjo y en el transcurso de llegar a Flores hacia el Naranjo he recorrido más de 10 comunidades. Entonces, y que el Naranjo está como entre 5 y 7 horas de Flores. Entonces, imagínense si hay un problema de relación a algo del medio ambiente, que es lo que normalmente está pasando, como una oficina que no está con suficiente personal va a atender todos los problemas que están sucediendo, y es que en Petén hay mucho problema de esto. Entonces, insisto, ¿verdad? Están protegiendo intereses económicos partidarios, partidistas, particulares, pero desatienden en la otra parte que debería ser la protección a los recursos naturales. Vemos que accionan en contra de pueblos indígenas, pero se llevaron no sé cuántas piezas arqueológicas que hasta el día de hoy no han devuelto, y todas las instituciones
del Estado. Nadie dice nada, no hay denuncias, hay una total omisión. Entonces, Perenco, por ejemplo, sigue explotando, no hay ningún tipo de acción y ustedes pueden ver desde el Google Maps o desde cualquier tipo o incluso ahorita googleando Perenco y se van a dar cuenta cómo es que funciona. Si uno va, no sé si ustedes han ido a la franja transversal del norte, pero uno ve del lado, bueno, en ambos lados, cuando uno va o cuando uno regresa, unos tubos de acero enormes, y es por donde pasa el petróleo que están sacando y exportando. Pasan sobre el área protegida, pasan alrededor de la laguna La Chua, porque hay un completo silencio por parte del Estado. Pero no vaya a ser que una comunidad, que un pueblo o que unas personas quieran arreglar el camino o quieran verificar algunas situaciones o quieran solicitar licencias, porque entonces ahí van las denuncias o los desalojos o el uso de la violencia, que, como les vuelvo a repetir, es totalmente contrario a las acciones y funciones que debería de tener el CONAP, el INAP y todas las instituciones del Estado y el Estado en sí como ente que debería de garantizar y que es el principal obligado a cumplir con esa responsabilidad de protección al medio ambiente. Muchas gracias, licenciada. Ya para ir finalizando, una última pregunta. ¿Qué papel cree que juegan la sociedad civil y los ciudadanos en la protección de las áreas protegidas en Petén? Bueno, todos, insisto, tenemos por norma constitucional la obligación de protección al medio ambiente. Cuando se dan las áreas protegidas, pues hay una obligación, obviamente, con muchísimo más peso a protegerlas. Estamos todos llamados a su conservación, protección y continuidad en el bienestar del mismo. Pero creo que como sociedad civil no solamente está el velar porque se cuide, sino también el reclamar y el denunciar la protección efectiva de esos recursos ambientales. En este caso, mi opinión es que hay un completo silencio, desconocimiento e ignorancia, con el perdón de toda la sociedad civil, en cuanto a establecer y reconocer y conocer cuáles son las áreas protegidas y qué intereses particulares, económicos o extractivistas o empresariales están inmersos en ellos. Nadie habla de Perenco, nadie habla de la apropiación ilícita, nadie habla de la sociedad civil. Si yo pregunto en cualquier otro espacio, ¿conocen el caso de Laguna Larga? Nadie me dice absolutamente nada. Y se los digo porque fui a la Universidad de San Carlos a dar una cátedra con otra colega especialista en materia de derechos humanos, empresas y derechos también, y con esta organización del Observatorio de Derechos Humanos, y ni siquiera los estudiantes de la Universidad de San Carlos del campus de Petén supo que en la laguna del Tigre por esas áreas había sido desalojada una comunidad que ahora está viviendo en la franja fronteriza entre México y Ecuador. Entonces, voy a repetir una frase que creo que tal vez la han escuchado ustedes. Cuando no conocemos la historia, cuando no conocemos de nuestra realidad, estamos obligados a repetir. Y es parte, por eso digo, como sociedad civil, como estudiantes, no solo sociedad civil, estudiantes, como hermanos, como padres, como todos deben, y máximo nosotros como estudiantes de derecho, deberíamos de conocer
y deberíamos de replicar y deberíamos de exigir esa protección, porque les digo, no solo está la obligación constitucional, sino también esa obligación moral y esa obligación como profesionales de conocer todo este tipo de información que les digo, muchas veces desconocemos, que por ejemplo, y yo soy muy sincera en eso, porque si yo no me hubiera adentrado a estos temas, quizás tampoco lo sabría, pero por ejemplo, la ley del FIDE, mi mente no había pasado por mi mente que existió una ley del FIDE y que a través de eso se dio la cuestión de habitación del Petén. Entonces, obviamente hay una obligación, pero que empieza por nosotros mismos. Y esta sociedad civil, lamentablemente, actual, tanto jóvenes como adultos, estamos tan inmersos en las redes sociales, en el famoso Internet, que no le vemos la parte positiva, sino al contrario, el Internet se está apoderando de nosotros, estamos entrando a desconocer absolutamente todo tipo de situación en relación al medio ambiente. El medio ambiente no solo es el agua, el medio ambiente no solamente es un árbol, el medio ambiente es un sistema que coexiste entre ellos y que nos permite determinar y establecer ciertas acciones, ciertas particularidades en relación a esa protección. Pero esa protección no solamente es el medio ambiente, sino va también sumergida dentro de la valoración de los derechos humanos y preponderar y establecer ese artículo 44 de la Constitución que indica que en materia de derechos humanos siempre van a prevalecer pues siempre va a prevalecer esto, ¿verdad? Los derechos humanos y que tendrán preeminencia los tratados internacionales. Entonces, creo en una crítica constructiva hacia mí, hacia todos, la sociedad civil está totalmente desconociendo, no sabe los problemas en relación al medio ambiente que se están viviendo. Y eso está generando impunidad, está generando que en ese marco de desconocimiento se esté terminando el mismo medio ambiente que nosotros mismos hemos colaborado para poder destruir. Hasta el día de hoy yo voy al mercado, veo a las señoras, a las personas, una bolsa para una cebolla, una bolsa para el cilantro, una bolsa para bananos, una bolsa para esto, una bolsa para aquello, una bolsa para acá, una bolsa para acá. O sea, ¿cómo le llamo yo a eso? Desconocer cómo se está destruyendo mi mismo medio ambiente, desconocer que los mantos acuíferos se están secando, desconocer que esto está, que el mismo calor que se está generando y que lo estamos viviendo todos es consecuencia de nuestros propios actos. Y el seguir, por ejemplo, esta acción, yo siempre lo digo, esta acción tan sencilla de no pedir bolsas, no saben cuánto ayuda al medio ambiente. Y no somos conscientes en eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad civil? Está ignorante totalmente de lo que está viviendo el medio ambiente y que no existen los mecanismos necesarios para hacernos reflexionar. ¿Por qué? Porque lamentablemente también desconocemos de la historia, desconocemos de todo lo que está pasando. No es nuestra culpa, porque el sistema, el currículum nacional básico está diseñado precisamente para mantener en la ignorancia a todos nosotros. Y mientras que no haya proactividad de parte nuestra o un interés en conocer y saber de estos temas, vamos a seguir en esta misma situación. Entonces, creo que es un punto muy realista de lo que estamos viviendo hasta la actualidad, pero que también tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar. Mientras que no hablemos, mientras que no lo digamos, nadie va a saber nada. Entonces creo que este es un trabajo, como les digo, yo ya en la medida de lo posible, en donde me dan la oportunidad de participar, obviamente hablo de la protección del medio ambiente. Defender al medio ambiente es defender la vida, proteger el medio ambiente es proteger la vida,
Cuando protegemos el medio ambiente, no estamos protegiendo solo el territorio de Guatemala, estamos protegiendo al mundo entero. Y esa es la razón por la cual deberíamos de tener y estar más involucrados en este sistema. Pero, vuelvo a repetir, estamos en un momento posiblemente un poco tardío, pero siempre hemos dado este ejemplo. Antes nadie compraba agua pura y lo vi en un anuncio y en un estudio que hacía alguien. Nadie compraba agua purificada. Todos bebían agua de los ríos, de los lagos, de las lagunas. Pero empezó a contaminarse y entonces empezó a venderse el agua. El oxígeno en la actualidad está totalmente contaminado. Y va a llegar el momento, decía el científico que escuchaba, en que así como nos venden el agua pura, posiblemente nos vayan a vender el oxígeno. Un oxígeno que va a estar limpio y que vaya a poder ser digerido por nuestro mismo sistema, porque nosotros mismos estamos atentando en contra de eso. Entonces, considero eso, creo eso, pero también creo que como sociedad civil todavía estamos en un momento de poder reflexionar en relación a estas situaciones y que podamos tener algún tipo de cambio. Empezamos por nosotros y de esa forma, con nuestro ejemplo, podemos dar a conocer otras situaciones. Muchas gracias. Licenciada, agradecemos este tiempo que se ha tomado para responder cada una de nuestras preguntas. Esperamos que pase feliz noche. Nuevamente queremos decirle gracias por compartir un poco de su conocimiento con nosotros. Feliz noche. Gracias, igualmente, que descansen.